¿Qué tal, diseñadores? El día de hoy vamos a crear esta pieza desde cero. Entonces, para hacerla tal cual está aquí en la imagen, vamos a proceder a crear un nuevo archivo. Escogemos pieza y vamos a ir al plano planta. Traemos un rectángulo de centro y acotamos dicho rectángulo. Este rectángulo mide 64 por 96. Vamos por cota inteligente, 64. Y aquí 96. Esto lo vamos a extruir a 15 milímetros. Listo. Pasaremos a la parte trasera para hacer esta parte de acá. Entonces vamos a girar la pieza y en esta cara vamos a generar un croquis. Aquí hay varias formas de hacerlo. Puedes hacerlo con líneas, con un cuadro, recortas la línea de arriba, etc. Yo voy a escoger líneas. Entonces, puedes tú hacer más o menos la figura que está ahí y la vas trazando parecido a lo que está en la imagen amarilla. Ahora sí, acotamos. Dice aquí que esta línea mide 49. Entonces ponemos aquí 49. Esta de acá mide 19. Y esta línea de aquí mide 20. Entonces vamos a acotarla a 20. Ahora, es importante que esta línea y esta línea sean colineales para que queden como al ras, por decir así, de la figura. A esto lo vamos a extruir y podemos ver que lo extruimos a 15 milímetros aquí. Es importante que antes de que le pongas a aceptar veas hacia dónde corre la extrusión. En este caso hay que cambiarla de dirección. La cambiamos y listo. Así es como vamos. Ahora, vamos a crear esta parte de aquí, este cuadrado, que mide 40 por 28. Entonces voy a esta cara, le pongo control 8 para ponerme de frente, traigo a la herramienta rectángulo, hago el rectángulo y lo acotamos a 40 y de altura le ponemos 28. Si se separa el rectángulo, así como se me separó a mí, entonces toma esta línea y esta otra y hazla colineal. Eso fue porque no hicimos coincidencia aquí. Ahora, este cuadro lo vamos a extruir. Primeramente debemos extruirlo para el lado contrario, hasta acá, pero no sabemos cuánto es la medida de la extrusión. Lo que sabemos es que tenemos 22 milímetros antes de llegar al fin de la pieza. Entonces, para eso vamos a hacer uso de equidistante a la superficie. Y le voy a decir que tenga una equidistancia de 22. ¿A cuál superficie? A esta. Y le digo aceptar. Ahora, damos vuelta a la pieza para generar un croquis y voy a hacer este círculo que en este caso es de 24. Entonces voy aquí, tomo el punto medio, le digo que 24 va a ser su medida, traigo la cota inteligente, 24, y podemos hacerle una extrusión por corte por todo y ve lo que haría. Si aquí hubiera otra pieza, también la corta. Hay un corte que se llama hasta el siguiente y hasta donde termina la siguiente cara,
el siguiente vértice, ahí es en donde termina el corte. Listo. Ahora, tenemos aquí un nervio. Ese nervio mide 12, de tal manera que voy a ir aquí, voy a generar un croquis y traigo a la herramienta línea, busco el punto y el punto de acá, el punto naranja me refiero, y le digo aceptar para ir a las operaciones y traer a la herramienta nervio. Checa esta flecha que va hacia arriba, esa flecha debe ir hacia abajo para que agregue material aquí. Ahora, también es importante saber que el espesor lo podemos hacer hacia un lado, hacia los dos o hacia el otro lado. Este es el que nos interesa. Y por último vamos a configurarlo a 12 y le digo aceptar. Y queda así. También vemos que aquí tiene un hueco. Eso lo vamos a hacer con un croquis. Y mandamos llamar a la herramienta ranura. Trazo aquí mi ranura y la voy acotando según me dicen estas medidas. En este caso, de aquí a aquí mide 15. También veo que mide 24 de aquí a aquí. Y esta línea y esta miden 20. En este momento no está completamente definido porque no tiene una posición. Entonces le voy a decir que este punto es coincidente con esta línea para que quede completamente definido tal cual está en esta imagen. Y estoy listo para ir a extruir en corte, y ahora sí voy a escoger por todo porque necesitamos atravesar la pieza. Y aquí tenemos nuestra pieza. Acuérdate siempre ponerle una apariencia. Podemos escoger una apariencia a toda la pieza. Y cuando presentes tu pieza, trata de que no tengas algunas posiciones medias raras. Siempre presenta tu pieza con control 7. Esto es todo por hoy, diseñadores. Si esta información les parece de valor, regálame un like. Les recuerdo que esta es una serie de piezas que estoy creando, las cuales son para que tú hagas prácticas. Esto es para el área básica. Soy José Luis Saucedo. Que tengas excelente día.